Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, compañeros, compañeras. Bien, comenzamos la cuarta y última sesión de nuestras clases. Recordando que esta, en cuanto a su contenido, se va a basar en lo que va a ser la evaluación final, que su primer llamado corresponde al día de mañana. Mañana 23 de julio. El cuestionario se va a habilitar 0:30 de esta de la fecha 23 hasta 23:55 del mismo día. Para todos los horarios, entonces, de acuerdo a la disponibilidad de ustedes, lo podrán completar. Nada diferente a lo que venimos haciendo, va a ser un cuestionario breve. La única diferencia es que este se va a marcar como el cierre o en cuanto a porcentaje tiene un valor más importante, del 60% como ustedes ya manejan seguramente. Vamos a ver entonces primerito ese. Sí, adelante. Disculpa, profe. La fecha es el 23, entonces. Sí, así Ya marca, sé, sí, así marca el cronograma, 23 de ya, julio. está bien. Solo no quería. Sí, ese llamado 1 y 15 días después, el llamado 2. 2 semanas libres. En caso de que ustedes no quieran todavía presentarse, entonces lo pueden hacer dentro de 2 semanas. Bueno, mientras va abriendo también la asignación, vamos a comenzar. Hoy el tema, vamos a ver un poco los desafíos que tiene el docente en la educación superior. También para ello es importante conocer esta ley 4995 de la educación superior, el 2013. Vez pasada hemos visto la ley de la educación en Paraguay, la ley general de educación, y esta es una ley específicamente ya de la educación superior. Entonces, es importante también revisar algunos artículos. En este al menos va a definir la condición de ser de la educación superior, que no va a estar de más que un docente que enseña en el nivel conozca, ¿verdad? Y aquello que sí le afecta, le beneficia, y también lo que va a significar
su condición el deber en cuanto a cumplimiento de los compromisos como rol, como tarea docente que tiene también en forma cotidiana a partir de la asunción de un compromiso que es tan importante, ¿verdad? Define la institución de educación superior. Ya sabíamos nosotros que son universidades, podrían ser institutos superiores, también así que de formación profesional de tercer nivel que se le... Por eso decíamos que en muchos casos se le llama educación terciaria, por el tercer nivel, pero también se dice, y se dice bien, educación superior. Educación superior, recordando que podría ser universitaria y no universitaria. Aparece el compromiso del Estado, de los principios de la educación superior. Esto, por ejemplo, podría ser un ítem que le aparece en su prueba. Entonces, también reconocer los principios va a ser importante. No como de memoria, como habíamos dicho, sino simplemente como un control de lectura, entonces identificar cuál es. Si es principio, si es fin, si es objetivo, también es importante. Porque el encabezado podría decir uno de los principios de la educación superior y aparece un objetivo. Por ejemplo, formar profesionales líderes y competentes con pensamiento creativo y crítico, con ética y conciencia social. Se dan cuenta el nivel de compromiso que hay, por ejemplo, cuando pensamos en un profesional que asuma el liderazgo con pensamiento creativo y crítico, un pensamiento autónomo, dependiendo también de las circunstancias en que se desarrolla la persona. Eso podría hacerlo dependiendo del lugar donde enseña, el turno, con qué grupo, si son numerosos, un grupo reducido. Y la ética que también, como dijimos, no se puede enseñar. Y la conciencia social ya cuando en forma colectiva se asume una situación de compromiso que también es importante su consideración. Estos aspectos no se pueden enseñar, pero fundamental que el docente tenga así bien fijado. Como los principios también, como los objetivos, hay mucho. Habla del Consejo Nacional de Educación Superior en cuanto a los órganos de gestión de la educación superior. El Consejo Nacional de Educación Superior, el CONES, que es el órgano rector de la educación superior. Hay otra agencia evaluadora que se llama ANEAES. En este caso, las funciones del CONES también fundamental. Como también el tema de la ANEAES por la necesidad de la evaluación también el que requiere hoy la educación superior. ¿Quiénes conforman el CONES? Acá están el ministro de Educación y Ciencia ya hoy, o su representante, el rector de la Universidad Nacional de Asunción, el rector de la Universidad Católica, un rector representante de universidades públicas, otro de privada, un miembro del Consejo Nacional de Educación y Ciencia, un director general representante de los institutos superiores del sector público, otro del sector privado, un catedrático por las universidades públicas, otro del carácter privado, un representante del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, y un representante estudiantil de las universidades públicas como también de privadas. Entonces, todo esto son integrantes del CONES que evalúan los proyectos educativos que presentan las universidades también. Así, por ejemplo, cuando tienen la intención de abrir una nueva carrera. Tiene las funciones, por supuesto. Hay un vínculo directo con la NEAES que es importante saber. Y también es importante saber la función del CONES, entonces es habilitar las carreras que se presentan en un proyecto educativo
de la institución de una educación superior. A veces se puede también eso rechazar, dejar para observación, y cuando esté todo conforme según a los reglamentos, entonces sí se puede ya aprobar. Y el que pone en marcha el proyecto va a ser la institución que propuso. A ver, otra cosa que nos pueda interesar acá, este es el mismo tema. Hay un consejo de rectores, de tanto pública y privada. Hoy día tenemos más de 50 universidades, 8 públicas y 46 aproximadamente hasta el año pasado eran las privadas. Entonces, ¿qué son las universidades? Son instituciones de educación superior que abarcan una multiplicidad de áreas específicas del saber, en el cumplimiento de su misión de investigación, enseñanza, formación y capacitación profesional, extensión y servicio a la comunidad. Entonces, esa es la definición de universidad. O sea, cuando uno dice yo me voy a la universidad, se está refiriendo a una entidad que tiene todos estos componentes o que cumple con estos requisitos. Tendrán los siguientes fines: el desarrollo de la personalidad humana inspirada en los valores de la ética, nuevamente ética, de la democracia y la libertad. La enseñanza y la formación profesional, la investigación, la formación de una racionalidad reflexiva y crítica de la imaginación creadora, entre lo que también la razón sustantiva está la extensión universitaria. Y para conectarnos con la realidad, tenemos que también reflexionar a partir de los temas de interés que tenemos en los lugares así más cercanos, como también reflexionar a partir de la experiencia de los que están un poquito más alejados. En cuanto a su creación y organización, hubo momentos que acá también proliferaron universidades. Hasta el año 1960 teníamos solamente 2 universidades. La nacional hasta 1959, y en el 60 se inaugura también la Universidad Católica. Y después ya son décadas de los 90, 2000, donde empezaron a proliferar las universidades. Y tiene su requisito, pero también la cuestión política siempre importa, porque podría ser también que los dueños sean los mismos políticos, entonces consiguen su creación. Y cuando se crea, entonces también, dependiendo de su naturaleza, ya va a llevar adelante los proyectos educativos a partir de la aprobación en el CONES. Justamente acá habla de un proyecto educativo por cada carrera a ser impartida que contenga. Esta es la estructura de un proyecto educativo. En ese momento, esto sufrió también mucha variación. Si ustedes quieren conocer más el modelo de un proyecto educativo, pueden entrar en la página del CONES y van a los enlaces encontrar, y a partir de ahí también van a ver los tantos elementos que solicita para que eso se pueda estudiar. Habla de la apertura de las universidades. Así como decíamos, hay bastante, quiere decir que han cumplido con ese requisito. Hay que creer eso, ¿verdad? De la autonomía de las universidades, que también es importante saber. Tratar de entender, ejercer la libertad de la enseñanza y la cátedra. Qué alcance tiene, qué significa todo esto, tenemos que evaluar. Somos intérpretes muchas veces de acuerdo a nuestra situación, y en forma objetiva también entender qué significa. También la autarquía, si bien el tesoro o recurso del tesoro, la fuente 10 le otorga
un presupuesto a las universidades nacionales tienen carácter autárquico. Quiere decir que en cuanto a lo administrativo, se maneja con su propio departamento de administración y finanzas, lo que no significa que no tiene que rendir cuentas. No, nadie, ninguna entidad está exento de eso. Pero sí puede destinar de acuerdo a las prioridades el dinero que tiene. También dependiendo de la fuente de la que disponga. Después tenemos en cuanto a lo que gobiernan, la gobernanza de la universidad gira en torno a cierta reglamentación también que, por ejemplo, la asamblea universitaria, después está el Consejo Superior Universitario y en tercer lugar está el rector o la rectora. Acá también figura el tema de los requisitos para ser rector o rectora, que también hay un estatuto, por ejemplo, en caso de la UNA, y también las universidades, tanto públicas como privadas, tienen su propia reglamentación. Y por acá está lo que nos interesa a nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ustedes que están en la docencia universitaria, o sea, por lo menos muy cerca de eso, en el artículo 38 me habla que para ejercer la docencia y la investigación en la educación superior universitaria se deberá contar con título de grado académico registrado en el Ministerio de Educación y Ciencia, hoy, ¿verdad? En ese momento cultura. Capacitación pedagógica en educación superior, esto que ustedes están haciendo ahora, didáctica universitaria. Notoria capacidad científica, técnica o intelectual, probablemente eso se va a notar en la práctica. Y los demás requisitos establecidos en el estatuto de la universidad. Cada universidad, cada unidad académica tiene su propio reglamento y de acuerdo a eso entonces también va a disponer en los llamados a concursos, ahí ya se especifica. También el artículo 39 habla de la carrera docente y de investigador en la educación. Estará establecida en los estudios o cartas orgánicas que al mismo tiempo un docente puede llevar también ambas funciones. O sea que el docente puede tener más de un vínculo que en otro caso no existe. Por ejemplo, una persona como ustedes o como todos nosotros puede trabajar en una entidad pública de mañana y a la tarde puede ser docente o a la noche puede ser docente en educación superior. No le priva de esa posibilidad. O sea que dentro de la misma institución puede ejercer o puede tener más de un vínculo. Por eso el artículo 40, la dedicación a la docencia en la educación superior es una opción del profesional, pudiendo dedicarse a la enseñanza y a la investigación. O puede combinar. La institución que contrata, entonces ya probablemente va a mirar también el perfil del docente y de acuerdo a eso también le va a contratar. También está la figura de los profesores de tiempo completo como investigador de tiempo completo. Aunque no hay mucho rubro de eso, son personas ya que se dedican de manera plena a la investigación. O en este caso de un docente con tiempo completo, probablemente va a ser 40 horas en la semana. De esa cantidad de horas destina un tiempo para planificar, otro tiempo para entrar en clase y, ¿por qué no, investigar? Las categorías, contratados, tiempo completo, la estabilidad laboral, que también es importante. O sea que todo esto nos lo vamos a encontrar dentro de esta ley. Docentes investigadores. Bien, ¿alguna acotación que quieran hacer de esta ley? Es muy importante tener, entonces, dentro de los documentos, porque podemos encontrar también en la misma ley situaciones que puedan referirse a nuestro derecho como también a nuestras obligaciones.
¿Algún comentario? ¿O ustedes ya están pensando en mañana, seguro, verdad? Algo así, profe. Muy concentrado ya en su formación. Bueno, entonces voy a continuar. Este documento habla de características de un buen docente universitario. Eh, Probablemente ustedes tienen en su mente qué rasgos o características debe tener un docente universitario. Y a partir de ahí entonces se entiende que tenemos desafíos, tenemos retos con que cumplir en esta misión tan importante como es la labor del docente en la educación superior. Entonces es una aventura positiva con un nivel de compromiso muy alto, siendo que así también como nos reencontramos en la ley 4995, tiene sus principios, sus fines, y uno como docente tiene que sumarse no solamente a leer, a saber qué significa, sino en su trabajo debe considerar siempre esos aspectos, más de lo que también en su unidad académica le da como tarea, lo que gestionan, eh, porque también lo que gestionan son de turno muchas veces, y no se tiene que cortar esa línea en la comunicación de un director, de un docente, de un decano, sino en la misma línea de trabajo. Y eso se logra cuando en realidad se conocen los temas, hacia dónde se orienta. Como vimos también en una de las clases, el tema de la visión y la misión. Vimos la parte del plan estratégico, por ejemplo. Entonces, sin perder de vista, nos va a conducir también hacia un camino que corresponde en cumplir con el perfil requerido del siglo XXI con el docente universitario. Y acá nos menciona unos puntos. eh, Involucra teoría y práctica con dinámicas reales del mercado laboral. Recuerden que nosotros preparamos a la gente para que puedan ajustarse a la exigencia, considerando siempre ese perfil de salida. Y el perfil de salida va a depender eh, de la carrera. Y yo tengo que mirar también las características, ¿no?, de un profesional de tal, de tal asignatura, de tal carrera. Entonces, de acuerdo a eso voy a trabajar. De hecho, que yo no le voy a formar por completo, pero mi orientación tiene que basarse en lo que es la permanencia y el perfil de egreso del estudiante universitario, porque se está preparando para ser profesional. Las TIC en la educación son parte de su día a día, o sea que no se puede ya preguntar hoy a un docente universitario si entiende de TIC, ¿verdad? Sino tiene que ser algo inherente ya del... O sea que una persona que hace una entrevista, no hay necesidad que pregunte a un docente que se postula para enseñar si sabe de TIC, si sabe de manejar su grupo. No hace falta porque, así como le digo, son situaciones que ya vienen unidas a la tarea docente. Incentiva la investigación como principio académico profesional. También elevar ese aspecto. Tomar la orientación y el gusto hacia la lectura, por supuesto, porque la lectura es la base de toda investigación. Y eso se tiene que promover e inspirar en los grupos de estudiantes con que uno trabaja. Domina estrategia didáctica para ofrecer una clase magistral. Por ejemplo, en la clase presencial se nota mucho más. Ir variando los aspectos o el contenido se puede también trabajar de manera diferenciada.
Si bien la realidad, pues, lo conceptual, no va a encontrar una variación, pero en gran medida depende del docente también para que la clase sea dinámica. Y el dinamismo no significa que yo no tengo que perder, por ejemplo, el hilo conductor de mi clase, sino simplemente eh, en esa comunicación didáctica que se hace entre docentes y estudiantes, lo que se puede modificar. Y también eso va a depender mucho de la asignatura. Cada asignatura tiene una razón de ser y el docente necesariamente tiene que ser creativo en ese aspecto. La creatividad no hay que confundir con lo bello, porque muchas veces la gente quiere confundir lo lindo con lo creativo. Lo creativo, o sea, si una persona es creativa, va a hacer que surja una respuesta a una necesidad del momento. Y no precisamente tiene que ser eso de carácter estético. Maneja satisfactoriamente el tono de la comunicación, que es muy importante. La voz, el cuerpo habla, la disposición y la predisposición de las personas, quizás en un porcentaje muy, o sea que no es quizás, sino estoy seguro que en un porcentaje muy alto, la respuesta que vamos a conseguir de nuestros estudiantes va a ser el reflejo de la comunicación que uno plantea. Entonces, en gran medida, es un criterio también que le va a permitir al docente tener su éxito con los estudiantes. O sea que no es hablar en un tono muy alto, no es hablar en tono muy bajo, sino no se trata de volumen, sino hacerse entender. Y volver a preguntar, establecer esa confianza dentro de un vínculo académico ya con los estudiantes, establecer reglas claras. Por ejemplo, si ustedes quieren marcar líneas en la comunicación que van a establecer, lo pueden decir. Por ejemplo, en la clase yo voy a responder todas las preguntas, pero en otro momento yo ya estoy realizando otras actividades, por lo tanto no le podré prestar atención como para darle una respuesta en el momento que ustedes necesitan. O sea, esos criterios también es importante que se establezcan los primeros días de clase. Cuando ya avanzamos y aparecen los vicios y nosotros no nos hemos planteado eso, entonces es como que va a ser más complicado resolver. Se va a terminar el semestre y vamos a ir con el problema a cuesta. Fomenta el trabajo en equipo. El espíritu, pues, lo de cooperación, de ser solidario, también es importante sembrar en la mente de las personas. Estimular la práctica del liderazgo. Liderazgo no va a significar precisamente tener varios seguidores, sino el hecho también de gestionar muchas veces nuestras propias tareas, nuestro propio compromiso, así también como nosotros hacemos en forma, a veces en un contexto complicado, pero tenemos que encontrar una solución, una respuesta a cada situación. También hay una oferta acá de lectura, liderazgo adaptativo, empatía y dirección estratégica. Si uno quiere leer, entonces este es un enlace también que conduce a ese documento. Favorece entre los alumnos un clima de motivación para los estudios. Situación que el docente puede brindar a partir de su demostración, conociendo los conceptos así bien delimitado también para referirse a su grupo de estudiantes, lo que implica también el conocimiento de la cultura en que se desenvuelven los estudiantes que participan en esa carrera, en esa universidad. Motiva a crecer profesionalmente. Si bien los incentivos que se pueden hacer son diferentes, porque las razones son varias.
Probablemente eso en mayor medida responde a que no somos de la misma generación. Hoy día una diferencia de 5 o 10 años puede cambiar totalmente la forma de interpretar o el paradigma de un grupo respecto a otro. Entonces, sin renunciar a mi manera de ser, tengo que también estudiar la cultura del otro en cuanto a la diferencia de edad, la diferencia de mentalidad y tratar de encontrar un consenso. Quizás eso no dependa de una edad cronológica, sino también de la disposición y la apertura que pueda presentar una persona después de un análisis profundo, también lo que le permitiría establecer un vínculo mucho más cercano con su grupo de estudiantes. Basar su trabajo en un código de ética profesional. Ya dijimos, la ética no se puede enseñar, pero sí se puede practicar a partir de una decisión y se puede definir como la práctica de la buena costumbre. Esto conlleva el cumplimiento del deber y nos conduce hacia la excelencia en el trabajo académico, la relación con los estudiantes, el tema de la tolerancia, por ejemplo, es importante. La tolerancia hay que ver también hasta qué punto es tal. Por ahí un estudiante que incumple siempre y todo el tiempo llega tarde o deja de entregar tareas, entonces se puede también buscar otro mecanismo y no ceder siempre, porque así tampoco le estamos enseñando. Entonces hay que encontrar otro valor para reemplazar la tolerancia. Está bien, existe una diversidad, existen diferentes realidades, pero la tarea nuestra también es enseñar o moldear el carácter de las personas. Si le cuesta cumplir con su compromiso, hay que saber también el motivo de ese incumplimiento. Depende de su voluntad o en realidad una cuestión ajena a la misma. Entonces eso también se tiene que corroborar. Al menos donde se considera la asistencia. La expectativa por desarrollar bien su labor. Siempre yo tengo que ser mejor todos los días, y si uno se equivoca, entonces tiene que reflexionar y tratar de dar un paso hacia adelante en caso que haga falta, ¿verdad? Por supuesto que siempre tendemos a equivocarnos y eso no todos toman como lección, sino toman de otra manera que también puede ser perjudicial. Algunas preguntas también, que es de un blog en realidad que es muy interesante porque también tiene otro criterio que revisar. Bueno, ¿alguna opinión de esto? Las características de un buen docente. Me imagino que ustedes se reflejaron en todo lo que yo me iba diciendo, ¿verdad? Cabalmente yo cumplo con esto, estarán pensando. Profe, en lo personal al menos yo pensaba así en los docentes que me inspiraron y los docentes que no me inspiraron tanto. Y como me venía la palabra de la vocación, ¿verdad? La, como qué es vocación realmente, si es tener siempre ese espíritu de querer instruir, de querer enseñar, o, o algo más inclusive. Claro, palabra mágica. La vocación, que hoy día se complementa con otros elementos significativos, ¿verdad? Que ya pasó el tiempo en que la persona solamente se va a dedicar a lo que se considera lo suyo, sino hay muchos agregados, así el ejemplo que dimos, el tema de las TIC, bueno, no, a esta altura un docente no puede decir yo no manejo TIC. Son situaciones así de carácter inherente,
como decía también el manejo de grupo, el manejo de contenidos, el manejo de opciones, por ejemplo, para la persona que no quiere tanto estudiar, porque en un grupo grande siempre vamos a encontrar, y eso se evidencia mucho más cuando hablamos en términos de clases presenciales. En la virtualidad, pues, muchas cosas no se puede saber. Se apela mucho más al criterio ya de la madurez, de una conciencia ética, y el hecho también que uno pueda tomar para sí esa lección del crecimiento personal. Porque si yo no hago el esfuerzo, eso me va a delatar en mi práctica después. Y esa debilidad, ¿no? O esa fragilidad en la comunicación didáctica que yo voy a establecer en mi práctica docente, y ojalá que no sea, ¿no?, la incompetencia lo que a mí me debilita. Entonces, todos son reparables, subsanables, así pero es importante identificar la debilidad que a mí me afecta como persona y como profesional. Porque a partir de esa detección yo puedo trabajar en un plan de mejora, ¿verdad? O mediante un plan de mejora, que puede ser que solamente yo maneje esa información. Y en el tiempo los demás sean testigos de mi evolución. Que siempre comenzamos en forma tímida, así, un poco frágil, pero en el tiempo uno puede fortalecerse. Y todo depende entonces también de cómo yo tome la lección cotidiana, de la receptividad, que también es evidente en un grupo grande. Está bien que los jóvenes de hoy sean desatentos, tengan otros intereses, no propiamente la clase que yo le estoy dando, pero al mismo tiempo yo tengo que también autoevaluarme. Y tengo que ir mirando los criterios también, o sea, los retos, los desafíos, las tendencias que hay en la educación superior. Habituarme así en los ciclos de formación de carácter reducido, hablando de tiempo, para que en un momento dado también yo pueda tener el control sobre lo que acontece en la rama que yo enseño, ¿verdad? Por lo menos que me suene así como algo familiar cuando alguien habla de los aspectos. Profe, Sí, ahora más que estabas tocando el tema de las características, yo me iba diciendo con cuál será que me identifico más. Y tengo más una duda de si es que nosotros en esta especialización, ¿verdad? Vamos a hacer así prácticas, no sé si en algún módulo, porque es muy fácil desde, digamos, desde lo teórico proponer en práctica eso de saber. Yo, por ejemplo, personalmente suelo enseñar, pero a niños, y es muy diferente trabajar con niños que con adultos, a jóvenes o adultos, ¿verdad? sí. Y ahora más que decir lo de las características, yo no sé si digamos tengo eso, porque nunca di clases a adultos, entonces me da esa curiosidad de si nosotros vamos a tener prácticas como para saber si podemos realmente desenvolvernos como docentes universitarios. Usted, este bloque módulo sería ya, ¿cuántos módulos ya han dado? El quinto. Este es el quinto módulo. Quinto ya. Son 11, ¿verdad? Así, práctica supervisada, creo que no hay en didáctica universitaria. De- Porque es, es diferente. Eh, por ejemplo, cuando se enseña en formación docente, se le está enseñando tanto conocimiento como también didáctica. Pero en caso de ustedes ya tienen la formación, necesita solamente un documento que le habilite para enseñar. Yo por eso entiendo que así se interpreta, por eso también se propone la formación en didáctica superior universitaria. Se- ¿Por qué? Porque ustedes lo que tienen que tener solamente las ideas. ¿Por qué? Pues el conocimiento ya está en ustedes.
pero siempre va a ser también importante si teníamos más tiempo, por ejemplo, pero justamente la gente no quiere hacer cuando la inversión lleva más tiempo que esto. Nosotros queremos terminar en un año, dicen. Entonces, la práctica se va a tener en el momento en que me den un trabajo y yo estoy ahí enfrente de 50, 60 estudiantes. ¿Y quién va a hacer lo que mi clase sea interesante? Y hay que ver las variables, ¿verdad? Valeria, adelante. Profe, con respecto a lo que decías de la autoevaluación y la evaluación, en mi práctica como auxiliar de cátedra en la Facultad de Filosofía, por ejemplo, lo que yo hago siempre es preguntarles si le está ayudando el contenido que le estoy brindando y de la forma en la que le estoy brindando. Y generalmente ellos me dan luego eh, su retribución, me dicen, nosotros queremos que sea más dinámico, queremos que lo teórico vaya orientado a esto, entonces creo que es importante también hacerle partícipes a los estudiantes, porque son los que finalmente eh, van a, van a aprender. Entonces creo que es importante también sus formas de aprendizaje, ¿verdad? Claro, Y preguntarles a ellos siempre. así mismo. O sea que, como yo te decía, por eso la comunicación didáctica, eso eh, yo tengo que pensar mucho en mi grupo, en sus características, que yo puedo dar y que también ellos me pueden dar en cuanto a ese intercambio, no de conocimiento, sino de las situaciones que a mí me permiten también fortalecerme día a día en mi profesión y por supuesto también la confianza. Entonces hay un estatus que se va ganando el docente y eso ya también como complemento viene el respeto y la consideración. Y no hay mejor retribución en cuanto a eso cuando el docente logra ese reconocimiento de su grupo de estudiantes. Y así ir variando, ¿verdad? Nosotros conocemos docentes pues, lo que presentó su programa y todo el año su clase fue exposición de los estudiantes. Distribuyó los temas grupales. El próximo lunes tal grupo y tal grupo van a exponer. Y tampoco hace muchas observaciones, mucho agregado de lo que se expone, ¿verdad? Entonces, cuando es del mismo modo todo el tiempo, no vamos a ganar el prestigio de un docente. Tenemos que buscar un estilo propio que se adecue a nuestra personalidad. Podemos conocer las técnicas, los métodos así diferentes, pero yo tengo que ir ensayando también aquello que me sale mejor. Y también tengo que ir ensayando aquello que yo noto que a mi grupo le concentra. A mi grupo le ayuda a reflexionar, a entender. Siempre dependiendo de la asignatura que yo enseño. Es muy importante. Esta red de educación continua de Latinoamérica y Europa. Una página muy interesante. No solamente lo que yo le voy a mostrar tiene, sino, por ejemplo, publicaciones en revistas y también temas que podría uno interesar. Por ejemplo, de esta lista, docencia en educación continua, ¿verdad? Educación continua virtual. Entonces acá, el decálogo del maestro innovador, las 10 habilidades esenciales para transformar la educación. Que nos habla de una transformación ya dentro del siglo XXI. Y cada uno podrá tomar también eso como lección, ¿verdad? Dentro del índice nosotros notamos, y también va a depender mucho de cada uno para poder revisar, el papel del maestro en el siglo XXI y la necesidad de innovación en la educación. El primer punto, o sea que lo que se desglosa del 1 punto, todo esto, hasta 1.10, tiene en forma separada su contenido. Por ejemplo, habilidad 1, adaptabilidad y flexibilidad. Y nuevamente se desglosa. Ajustarse a los cambios en el entorno educativo,
promover la adaptabilidad en los estudiantes. Eso que le decía recién. Habilidad 2, dominio de la tecnología educativa. Integración de herramientas tecnológicas en el aula. Fomentar la alfabetización digital en los estudiantes. No de ellos, sino yo también tengo que colaborar. Porque nosotros asociamos mucho la cuestión tecnológica con nuestras edades. La edad no es ninguna frontera, no es ningún impedimento para aprender. Ahora, ¿quién se puede poner la barrera? Uno mismo, ¿verdad? Cuando yo dejo de ser educable, cuando yo creo que ya no me pueden educar. O cuando yo mismo me bloqueo frente a una situación específica. Nosotros siempre tenemos que ponernos en la condición de un sujeto que va a aprender. Eso siempre es una posibilidad de aprender. Lo que yo no sé hoy, puedo saber mañana. Lo que hoy me cuesta, mañana puedo dominar. Porque ese despertar que se llama habilidad, nos lo vamos a convertir en destreza, vamos a convertir en capacidad y competencia más adelante. Y seremos los modelos de enseñanza también de mucho, ¿verdad? La habilidad 2, entonces, dominio de tecnología educativa, integración de herramientas tecnológicas en el aula, fomentar la alfabetización, muy importante. La 3, pensamiento crítico y resolución de problemas, enseñar a los estudiantes a analizar y evaluar información. Eso no hace falta un texto largo. Los por qué de una situación nosotros podemos enseñar. Por ejemplo, llegamos a un cierre de periodo y ustedes mismos pues, hoy pueden revisar su proceso, las tareas del 1 a 3, cómo están, ¿verdad? Alcanzaron el 60% y esa calificación que tendrán hay que evaluar cuál es la respuesta, el motivo. ¿Por qué yo tengo 3? ¿Por qué tengo 4? ¿Por qué tengo 5? ¿Verdad? Porque también somos muy la tendencia de querer 5, pero la calificación 5 tiene que tener una base así explicativa. O simplemente el número me interesa, pero no me interesa el conocimiento. Y también ser capaz de evaluarlo. ¿Por qué saqué 4? ¿Por qué saqué 3? Que también eso puede ser un poco relativo, pero es importante analizar siempre. La habilidad 3 tiene pensamiento crítico y resolución de problemas. La habilidad 4, comunicación efectiva. Facilitar la comunicación en el aula, enseñar habilidad de comunicación a los estudiantes. Por ejemplo, el tema de los valores, en algún momento uno puede detenerse, alguien, por ejemplo, entró sin saludar, habló sin pedir la palabra, entonces esas cosas en forma natural nosotros podemos ir enseñando dentro de lo que hacemos. No hace falta poner una lección aparte de valores. Habilidad 5, fomentar la creatividad y la innovación. La habilidad 6, colaboración y trabajo en equipo. Eso es el primer momento, cuando trabajamos en grupo de 3, grupo de 4, grupo de 5, ya vamos a notar también quién colabora y quién no. En un trabajo grupal, por eso no conviene que sean muchos, porque uno o dos trabaja y los otros se recuestan. Muchas veces eso también puede obedecer a motivos diversos. Porque hay personas que cuando el hecho de trabajar en grupo es una obligación, no fue su elección. Entonces, muchos, antes que perder tiempo, prefieren hacer solo y después ya distribuyen nomás con sus compañeros. Y hay otro que sí le encanta que el otro haga por él y figure en la carátula del trabajo en la entrega. Y va a sacar calificación alta incluso sin haber hecho nada. Y esas situaciones pueden ocurrir entre nosotros mismos, como también lo podemos notar cuando estemos en clase. La habilidad 7 es empatía y habilidades interpersonales. Habilidad 8, aprendizaje a lo largo de la vida. Nunca tengo que decir es suficiente. Enseñanza centrada en el estudiante, habilidad 9. Hay que recordar que los sujetos de aprendizaje son los estudiantes y nosotros los vamos a cooperar con nuestra enseñanza. La 10, compromiso con la equidad y la inclusión. La inclusión
es un concepto muy amplio, muy complejo. No piensen en una cuestión física cuando yo digo la palabra inclusión, sino finalmente creo que todos necesitamos también que la gente entienda y que nosotros también entendamos qué significa esto en nuestra práctica. Entonces no es demasiado el desafío que se espera de nosotros, ¿verdad? Y más todavía cuando yo manejo la teoría, entonces voy a ya trabajar en ese ámbito en caso de que yo me encuentre un poco débil, un poco en deuda. Acá hay más contenido sobre eso, muy avanzado ya eso para nuestro medio, pero es lo que se viene y desarrolla cada aspecto que hemos mencionado. Si uno quiere revisar entonces en qué consiste cada parte, y también es un texto muy ligero, así muy livianito, breve, y que puede ayudar bastante. ¿Qué les parece? Por ejemplo, esto de la resolución de conflicto, negociación, el hecho de considerar la postura del otro, concepto que se habla tanto, la empatía, que podría ser un simple discurso si es que nosotros no estamos en condiciones de asumir, porque hay muchas palabras bonitas que uno puede emplear. Hay veces que sí la persona siente lo que dice, otras veces solamente para caer bien al otro está diciendo, porque también sabemos los mecanismos de difusión de lo que queremos vender en cuanto a ideas de nuestra persona, porque finalmente el objetivo más importante es que tenemos que lograr que la persona diga por nosotros que somos buenos, ¿verdad? Pero ese aspecto no se puede negociar en la enseñanza. Y lo que yo no quiero que un docente no se destaque en su labor porque no asumió el compromiso que debió de asumir. Yo quiero que pase más por la cuestión de que no me cae bien la persona, por ejemplo, que no me quieran los estudiantes porque soy incompetente. Y esa incompetencia yo puedo curar con la lectura, con la investigación, a veces aceptando las críticas. A veces pasamos situaciones que no son tan agradables. Cuando un estudiante me lo toma eh, por algo que yo digo, por ejemplo, fuera de lugar, un error, así, una cuestión que asumo como verdad y estoy transmitiendo eso a un grupo. Y otras situaciones así también que hoy día hay que saber decir, ¿verdad? Está bien que uno tenga su pensamiento, tenga su creencia, tenga lo que defiende, pero en un contexto de educación superior, donde yo mismo estoy enseñando a que sean de carácter reflexivo, a veces también yo puedo cometer el error en decir cosas fuera de lugar. Y más todavía eso cuando trabajamos con temas así de religión, política, incluso el tema de clubes deportivos. Eh, Hay que tratar de evitar profundizar estos temas. Y cuando me hacen la consulta, también tengo que saber responder. Porque tampoco sabemos todas las intenciones de nuestros estudiantes. No le quiero desanimar en ese ámbito, simplemente le digo los posibles escenarios también que se nos espera. Y hay que prestar mucha atención. Por eso es importante la capacitación, la evaluación, la lectura en forma profunda, los artículos que aparecen en la revista, los libros, así que esté dentro de la línea de mi formación. Y todo eso y mucho más, entonces uno va a poner también dentro de los desafíos que le espera como docente de educación superior, que en realidad hay bastante, ¿verdad?
Bueno, ¿alguna consulta o acotación que quieran hacer? ¿Está todo bien? ¿O se me asustaron ya? Por mi parte no hay ninguna pregunta, profe. Bueno, sobre el cuestionario que va a ser la primera final, le vuelvo a decir que va a estar habilitado a partir de 0:30, enseguida ya, hasta 23:55 del mismo día. Fecha 23 de julio, entonces lo que van a rendir su llamado 1. Y fecha de 15 días más, a ver, sería el 30, el 6, martes 6 sería el segundo llamado. A ver, alguien ya levanta la mano. Adelante. Creo que no, profe. No, yo he visto una mano, pero bajo otra vez. Ahí está. Profe, con respecto al examen, vos por si acaso no tendrías tipo la planilla de los que estamos habilitados para el primer llamado, porque en el módulo anterior tuvimos un problema con eso, de que rendimos y había sido no estábamos habilitados y de por ahí si vos tenés para facilitarle, no sé, a Joel y que él nos pase para que no nos pase lo mismo que el módulo anterior. Bueno, nosotros, yo al menos estoy solamente en la parte académica y eso creo que pasa por la parte administrativa. Lo que ustedes tienen que saber es que si están al día en sus pagos de cuota, lo que podría dificultar que no aparezca en la planilla. En realidad el examen está para todos, pero la planilla no para la gente que no está al día en su cuota, tengo entendido. A ver, Enzo primero. Enzo. Adelante, Enzo. Profe, Sí. a modo de consulta nomás, no sé si ya llegaste a mencionar, sí, ya escuché el tema de que mañana sería el examen, pero sería más o menos así como estamos haciendo nuestras tareas semanales, que son cuestionarios de respuesta, ejercicio pareja, falso y verdadero, ¿sería esa dinámica o cómo sería? Así mismo, no hay ninguna diferencia, Enzo. Genial, genial, profe, te agradezco. Sin problema. Y se basa en esto que nos estamos compartiendo. Nada de complejidad, solamente sería bueno que hagan una lectura, una revisión completa y después ya pueden completar su prueba. Puro trámite, así como le digo, Gracias, profe. no hay problema. ¿Otra consulta? La vez pasada, perdón, profe, la vez pasada nomás yo consulté justamente el tema de por qué todos estábamos habilitados y no siempre figurábamos en la planilla. Y lo que me respondieron es que igual se congela la nota si es que rendís en el primer llamado y después de haber abonado, como esa nota vuelve a aparecer. Eso fue lo que me explicaron, es como igual si rendís, se congela tu nota. Eso me explicaron más o menos. No sé si a alguien le explicaron diferente, pero en posgrado al menos eso me dijeron. Está bien. Porque nosotros no tenemos la planilla antes. Eso después, por ejemplo, yo me voy miércoles por ahí. Ahí me darían la planilla para poder completar de acuerdo a lo que rindieron. Pero si dudan, por lo menos tienen que rendir porque si es que dudan y después están en la planilla van a aparecer como ausentes. En realidad el criterio de ausente en un examen no le quita la posibilidad de mejorar después. Pero sería una pérdida de tiempo para ustedes, por eso no digo. Joel. Adelante, Joel. Ahí ya, en el caso de
Pasa que la cuestión particular ahora es que tenemos un conflicto resolviendo con la facultad con la cuestión de plazos para pagos de cuotas. Entonces es un mes particular porque se nos extendió un plazo, y todo un tema, ¿verdad? Sí, Lo que sí que, lo que probablemente vamos a necesitar es de repente coordinar esa entrega de planilla oficial con la gente que coordina, porque básicamente nos habilitaron nosotros hasta antes del 23 ahora para pagar, pero con exclusividad solamente este mes. sí, Y entonces vamos a consultarle al coordinador y asegurarnos de que no haya ningún oscurecimiento en esa parte, que todos los que que pagaron según el compromiso, que era hasta antes del 23 de la fecha oficial de examen, puedan estar en tu planilla, ¿verdad? O sea, de repente, eso es lo que quisiera pedirte o sea, yo mañana mismo voy a consultarle al profesor y avisarte ya que de repente están en preparativos de la planilla oficial y se está ralentizando eso y cosas así, profe. sí, entiendo. Para- Sí. Sin problema, eso vamos a seguir las instrucciones que ellos nos dan. No hay problema. porque nosotros tampoco tenemos una forma automática de ver esa planilla. Y hasta donde entiendo, la única manera es que nos proporcione la parte administrativa, ¿verdad? Que, con el profe que está encargado en esa parte, ¿verdad? Así mismo, así mismo. De mi parte no hay ningún problema. Si me dice que espere que haya una lista oficial, yo voy a esperar para cargar. Dale, profe, gracias. Está bien. Y les deseo éxito, entonces, mucha concentración. Y también depende de la voluntad de cada uno para si quieren presentarse a este llamado. A ver, Mayra. Sí, profe, quería nomás asegurar, el examen va a ser solo de esta unidad, ¿verdad? No va a salir nada de unidades anteriores, solo de este módulo, o sea, el de la unidad 4, los documentos que están ahí nomás, ¿verdad? Así mismo, porque las unidades anteriores ya se fueron evaluadas en el proceso. Ándale. Gracias, profe. Está bien. Ahora, si ustedes después quieren usar mi técnica, pueden usar. Si quieren aplicar otra técnica, cuando sean docentes ya, entonces tampoco hay problema. Es una de las posibles técnicas que yo al menos entiendo que no hay que complicarle al estudiante, al menos los que participan así. No, no es una función desde mi perspectiva complicar a un estudiante. Está bien, entonces a leer y levantarse a las 12:30 y hacer el examen. Gracias, profe. Gracias a ustedes y un placer haber compartido con ustedes y cualquier momento vamos a encontrar en la sala de clases. Gracias, profe, por toda la apertura y Muchas gracias. intercambio de conocimiento. Quedo a disposición de ustedes lo que ustedes necesiten. Gracias, gracias. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Éxito a todos.